Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, les saluda su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde la Ciudad de México. Paz a vosotros. Continuando con este último tema de esta segunda semana, apto para servir al Señor. Amados hermanos, en esta mañana deseo compartir con ustedes una reflexión muy interesante y compleja a la vez, en virtud, amados hermanos, que tocaré un tema que nos incumbe a todos, principalmente a los pastores, ministros, diáconos y obreros que trabajan, mejor dicho, que trabajamos en la labor pastoral de una iglesia. Labor que sin duda alguna, mis hermanos, constituye uno de los más altos privilegios para la vida de un discípulo de Cristo. Pero también el pastor y los que trabajamos en la labor pastoral tenemos una gran responsabilidad para con la familia, la cual es sin lugar a dudas la que debemos gobernar con amor y con verdad. Es por lo tanto una de las áreas más importantes en la vida pastoral. A los ojos de la congregación, mis hermanos, del grupo Edificados en la Palabra, el pastor o el siervo de Dios, en condiciones normales, suele ser una persona reconocida, querida y respetada. Sin embargo, en la vida pastoral hay distintas facetas y algunas de ellas no son tan agradables. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque las exigencias y los requisitos a los que están sometidos los pastores generan presiones tanto personales como familiares, y si a esto le agregamos el carácter del pastor y quizá algunas cicatrices profundas hechas por sus padres en su crecimiento, si estos factores no son bien canalizadas, pueden ocasionar serias dificultades tanto en la vida del pastor como en la de su familia. Para lo cual, mis hermanos, con la ayuda de Dios, a través de su Divino Espíritu, daremos inicio al tema que vamos a tratar en esta mañana, el cual lo he dividido en 3 partes. La primera es: pastor, tu familia es primero. Segunda parte: esposos, no sean ásperos con sus esposas. Y el tercero y último: la reprensión de Dios a los malos pastores. Bueno, el título del tema que nos atañe en esta mañana es el siguiente. Es una pregunta. Como siervos, ¿vivimos en amor solo frente a la congregación y en casa somos ásperos con la familia? Una interesante e inquietante pregunta que confronta al pastorado de la Iglesia de Dios y a usted, mi amado hermano que me escucha, misma que deberíamos de responder con toda la sinceridad, con todo nuestro corazón. Yo les invito a que me acompañen, mis amados hermanos, a leer en sus sagradas escrituras Romanos capítulo 12, versos del 9 al 16. Bien, la palabra del Señor dice así: el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persiguen y y no maldigan. Verso 15. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Y verso 16.
Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Amados hermanos, como discípulos y servidores del Señor, tenemos la responsabilidad de crecer y llegar a ser como Cristo. Pero para que podamos hacerlo, mis hermanos, debemos aprender a amar como Él amó y a servir como Él sirvió. En una ocasión, mientras Cristo enseñaba, uno de los escribas le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? A lo que Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y continuó diciendo: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Marcos 12 del 28 al 31. Una gran parte de la vida de nuestro Salvador se dedicó a la enseñanza del amor, por lo que a veces se llama a su evangelio el evangelio de amor. Él nos enseñó que solamente cuando amamos a los demás somos sus discípulos. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 13, verso 35. Nos dijo también que debíamos amar incluso a nuestros enemigos. Y esto lo vemos en Mateo 5, 43 al 44. Unas pocas horas antes de su crucifixión, Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan capítulo 13, verso 34. Y el apóstol Pablo, en el texto que leímos al principio de esta reflexión, nos recomienda, amados hermanos, algunas reglas para la vida diaria y para la vida pastoral. Como son, el amor debe de ser absolutamente sincero y debemos de aborrecer lo malo y adherirnos a lo bueno. Esto lo vemos en el verso 9 de este capítulo 12. Debemos ser afectuosos en nuestro amor a los hermanos. El verdadero cristiano debe buscar la humildad. Verso 10. No debemos ser flojos, sino diligentes. Debemos servir al Señor con entusiasmo. Esto lo vemos en el verso 11. Debemos regocijarnos en la esperanza. Debemos enfrentarnos en la tribulación con victoria entereza y debemos ser constantes en la oración. Verso 12. Debemos compartir lo que tengamos para ayudar a los hermanos necesitados. Y el cristiano ha de estar dispuesto a ofrecer hospitalidad. Verso 13. Debemos bendecir y no maldecir. Verso 14. Y el verso 16, por último, debemos vivir en armonía y no ser arrogantes. Amados hermanos, estoy seguro, seguro que la inmensa mayoría de los pastores, considerando a los ministros, a los diáconos y obreros, así como miembros de la congregación, que a eso nos hemos dedicado en la iglesia, a amar a nuestros semejantes. Sin embargo, lamentablemente, esa actitud, en muchos casos, no es la misma dentro de los hogares de los pastores del Señor, quienes muestran aspereza en el trato cotidiano hacia su esposa e hijos, mismos quienes callan por respeto y sobre todo para que la imagen que tiene su padre frente a la congregación no se vea afectada. En pocas palabras, mis hermanos, su vida privada no coincide con el modelo que Jesús nos dejó. Con el debido respeto para mis hermanos ministros, para los pastores, diáconos y obreros, y para todos los demás que me escuchan, este tema mencionaré algunos textos bíblicos en los cuales la palabra de Dios los exhorta a cada uno de ustedes y a reflexionar y hacer un alto total para meditarlos muy seriamente y no olvidar
de aplicarlos en su vida personal, como yo ya lo he reflexionado y lo aplicaré. Pastor, tu familia es primero. Primera de Timoteo, capítulo 3, del 2 al 7. En esta primera carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, señala las cualidades y las condiciones de los obispos. Y hago un paréntesis. Obispo, en griego, la palabra episcopo, proveedor significa sobreveedor, supervisor. Los términos de pastor, anciano y obispo se refieren al mismo oficio, como lo es ahora el ministro, el pastor, el diácono y el obrero. Cerramos el paréntesis. De estas cualidades, yo deseo resaltar los versos del 2 al 5. Por eso, el que tiene este cargo ha de ser irreprensible, debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe de estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Debe ser apto para enseñar. No debe ser borracho, ni amigo de peleas, sino bondadoso, pacífico y desinteresado en cuanto al dinero. Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna. Verso 5. Porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Versión Dios habla hoy. Amados hermanos, es muy triste y lamentable a la vez interactuar con familias y esposas de pastores que llevan cicatrices profundas hechas por el padre y esposo que es pastor de una iglesia. En ellas existe mucha confusión por intentar entender la discrepancia de cómo ve la iglesia al pastor comparada con su experiencia personal en el lugar. Es muy común escuchar a los hermanos decir: él es un buen hombre, es especial, es amoroso, es sacrificial, es comprensivo, es sabio, sabe escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. El problema, mis hermanos, es que hace mucho tiempo dejó de mostrar esas cualidades en el hogar con su familia. Y las familias de estos pastores, en su pesar, lo ven no con gracia, lo ven con tristeza y dolor. No lo pueden ocultar. Y la discrepancia se explica diciendo que él ama y atiende más a la iglesia que a su propia familia y esposa. Y esto produce resentimiento en la familia, en contra de la iglesia y en algunos casos hacia Dios. La relación, mis amados hermanos, entre la familia y el pastor y la iglesia es crucial, es concluyente. La Biblia, al describir las características de un pastor, deja muy claro que es un hombre que debe de estar fielmente a liderar y pastorear a su familia. La familia de un ministro, de un pastor, de un diácono, de un obrero de Dios, debe tener esta alta prioridad, debido a que antes de enseñar a otros, debe comenzar por tener una comunión genuina con las personas que viven con él. Amados pastores, como lo señaló Pablo en su primera carta a Timoteo, donde muestran las características específicas que un hombre debe tener si desea ser pastor. Resalta esta que estoy comentando porque es una condición para servir en la iglesia. El apóstol Pablo escribió: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5, verso 8, versión Reina Valera. Porque aún el inconverso o el incrédulo, mis hermanos, es enseñado por la naturaleza a proveer para su familia y generalmente reconoce el deber. El discipulado que no lo hace
es peor. Mateo 5, versos 46-47. Y esto va de la mano, mis hermanos, con Efesios capítulo 5, verso 22, donde encontramos la auténtica enseñanza de Pablo sobre el matrimonio, que el matrimonio cristiano es la relación más preciosa de la vida, cuyo único paralelo es la relación entre Cristo y la Iglesia. Es decir, vemos que el matrimonio tiene como objetivo ser un símbolo en la relación entre Cristo y la Iglesia. Con eso en mente, el matrimonio del pastor se convierte en una imagen viva del Evangelio en su ministerio. Mis amados hermanos y siervos de Dios, no olvides esto, porque puedes perder tu pastorado por tu familia y tu familia por el pastorado. Y ahora, mis hermanos, les invito a leer la palabra de Dios en la carta a los Colosenses capítulo 3, verso 19. Esta es una segunda exhortación, es para los esposos, no solo el del pastorado, sino para todos mis hermanos varones que me escuchan. Esposos, no sean ásperos con sus esposas. Yo les voy a hacer una serie de preguntas, mis hermanos. Yo espero que usted las medite y las reflexione y se responda a usted mismo. Cuando usted toca algo, ¿le gustaría sentir una superficie suave o prefiere una áspera? Al acostarse, ¿le gustaría sentir en su cama una sábana suave, aterciopelada, o sentir una sábana áspera? ¿O le gusta una lija para bañarse? ¿O prefiere la esponja suave, mi hermano? Estoy casi seguro que todos responderán que la suave. Claro, porque la superficie rugosa o áspera es desagradable al tacto, mientras que la blanda es agradable, ¿o no, mis amados hermanos? Pues en ese orden de ideas, hermanos varones, ¿sí? Hermanos varones, escuchen, pensemos en el trato del esposo hacia la esposa. El apóstol Pablo, como ya lo leímos en Colosenses 3, verso 19, nos da un consejo a los varones que comparten la vida con su mujer. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Obviamente el apóstol Pablo no estaba pensando en un esposo que acaricia a su esposa con manos ásperas, porque trabaja o su oficio implica tener las manos encallecidas, las cuales son una señal de un hombre trabajador. Al contrario, mis hermanos, el apóstol Pablo estaba pensando en la ética cristiana que se basa en la obligación mutua. Según lo veía Pablo, los maridos tienen obligaciones tan importantes como las mujeres. Los padres están obligados como los hijos y los amos también tienen sus responsabilidades al igual que los esclavos. Si bien es cierto, mis hermanos, la casada ha de respetar a su marido, pero el marido ha de amar a su mujer y tratarla con amabilidad, con respeto, dándole su lugar en el hogar. El apóstol enfatiza en el trato amable del esposo a su esposa. Un esposo áspero es aquel que no es amable, que es desagradable y difícil de soportar, puesto que es agresivo con su esposa, grosero y muy alternativo, etc. La esposa, mis hermanos, no tiene por qué soportar esas acciones de las frustraciones del esposo. Ella no tiene la culpa de que el esposo haya tenido un día difícil en la iglesia o en su trabajo secular. Así que, amados hermanos varones, ella no tiene la culpa de lo que sucede y no se debe desquitar con ella. En lugar de tratarla mal a la esposa, recuerde lo que el Señor nos ordenó, que nos amemos unos a otros y principalmente a la esposa. Así que, mis amados hermanos, tratémosla con respeto, con atenciones, como quisiera a usted que nos trataran a usted, con amor. Debemos ser delicados con ella, tratarla como una reina. ¿Y cómo se trata a una reina? Con muchas atenciones, porque ella es nuestro complemento, mis amados hermanos. Ella
es la coheredera de la gracia de Dios y fue creada a imagen y semejanza como Dios nos hizo a nosotros los varones. Ella tiene dignidad, hermanos, y nunca se debe de humillar, nunca decirle palabras que la ofendan o hieran, en pocas palabras, nunca lastimarla. Se tiene que ser considerado y atento con ella, porque eso le agrada a Dios y por supuesto a ella. Así que, amados hermanos, si realmente ama a su esposa, trátela con amor, trátela con respeto. Y para ir concluyendo esta reflexión, mis amados hermanos, hablo a los pastores, al pastorado en general. Si esto lo han olvidado, lo que han escuchado hasta este momento, yo les invito a retomarlo y principalmente a meditarlo. Pero también les invito a que consideren lo siguiente. Dios expresó a los pastores del Antiguo Testamento, entre paréntesis, a los dirigentes que gobernaban el pueblo, y estos los llevaban a la idolatría, desobedeciendo con ello a Dios. Y esto lo dijo a través de sus profetas. Jeremías 23, verso 1 y 2. El Señor afirma: ay de los pastores que dejan que mis ovejas se pierdan y dispersen. El Señor, el Dios de Israel, dice a los pastores que gobiernan a su pueblo: ustedes han dispersado mis ovejas, las han hecho huir y no las han cuidado. Pues bien, yo tendré buen cuidado de castigar sus malas acciones. Yo, el Señor, lo afirmo. Tengamos presente esto, mis hermanos, porque Dios nos ve. Y le dice al profeta Ezequiel esta profecía en contra de los pastores de Israel. Ezequiel capítulo 34, verso 1 al 4. El Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hombre, habla en mi nombre contra los pastores de Israel y diles: esto dice el Señor, hay de los pastores de Israel que se cuiden a sí mismos, los que deben cuidar a los pastores es el rebaño. Ustedes se beben la leche, se hacen vestidos con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. Y verso 4. Ustedes no ayudan a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, ni vendan a los que tienen alguna pata rota, ni hacen volver a las que se extravían, y ni buscan a las que se pierden, sino que las tratan con dureza y crueldad. En estos versos el profeta Ezequiel señala la mala conducta de los pastores que protegían al pueblo israelita. Eran pastores corrompidos que solo se habían preocupado de sí mismos, dejando el rebaño a la intemperie, expuestos a todos los peligros, porque el Señor los ha de castigar severamente. Hermanos, consideren esta dura palabra del Señor, porque es bastante dura, en contra de los malos pastores de la antigüedad. Nuestro Señor Jesucristo lo dice de esta forma en su tiempo y para nosotros en esta actualidad. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Los falsos maestros son hipócritas y en la medida que pretenden ser seguidores de Cristo, son en realidad ministros de Satanás, según Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, versos 14 al 15. Dura es la palabra de nuestro Dios en contra de los malos pastores. Y está muy en ellos están los ministros, diáconos, obreros, como yo, de hoy en día. Hermanos y pastores, y hermanos del grupo edificados, si su vida privada no coincide con su comportamiento en la iglesia, Jesús fue muy claro en su advertencia en los textos que leímos. Para nosotros como seres humanos que somos, es difícil distinguir o ver. Porque no podemos observar lo que pasa dentro del corazón de una persona, y menos dentro de sus hogares. Sin embargo, Jesús continuó diciendo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, verso 16.
Así que la invitación está de cultivar los frutos del Espíritu que están escritos en Gálatas 5, 22 y 23. Los falsos maestros son sensuales y guiados por los deseos de la carne. Para concluir, deseo decir lo siguiente, mis hermanos. ¿Qué espera Dios de nosotros? O lo quiero poner de esta manera, hablándose a cada uno de ustedes, hablando usted mismo. ¿Qué espera Dios de mí? Que enfoquemos nuestros valiosos esfuerzos en nuestro cónyuge y en nuestros hijos, darles el lugar de privilegio que les corresponda en nuestra vida, porque mi familia es tu primer ministerio, no olvidando lo que dice el Señor. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Primera de Timoteo 3, versión Reina Valera. Haciendo esto en la familia y en la iglesia, podemos seguir ministrando en la obra de nuestro Dios, porque para ello, mis amados hermanos, fuimos llamados. Amén. Amén y amén. Yo les invito a orar. Padre nuestro, te suplico encarecidamente que tu palabra vertida en esta mañana no regrese a ti vacía, que dé su fruto en cada corazón que escuche esta reflexión, bendiciendo, Padre, a este grupo de oidores llamados edificados en la palabra. Y asimismo, Señor, te pido por tu ministerio, que está conformado de pastores, ministros, diáconos y obreros. Te imploro que ellos recapaciten si andamos en malos pasos, si hemos olvidado el amor a nuestra familia. Te imploro, Padre, que bendigas también a los administradores de este grupo. Yo te lo pido en el santo nombre de tu Hijo muy amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Que la paz de Dios quede con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Paz a vosotros. Se despide de ustedes su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde la Ciudad de México.